Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Terraza. Hoy estamos con Blanca Zúñiga. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias a ti. Blanca Zúñiga es autora de Espacio Público Rural, publicado por Sacabana el 2021. Una selección de imágenes de un trabajo que hizo durante años, no solamente con ella, sino con estudiantes también de la Universidad de Talca. Y es un libro muy bonito, como de un registro de lo que promete el libro, Espacio Público Rural. Sin embargo, lo rural es muy distinto en Chile que en Argentina, que en Brasil o Colombia. La ruralidad o el campo en Chile creo que está más asociado con el Valle Central, que es lo que refleja muy bien este libro. Pero si pensamos, no sé, en la ruralidad colombiana, es donde sigue habiendo mucha violencia hoy en día. O sea, los desplazamientos eh, dentro de Colombia se dan principalmente en las zonas rurales o de lo rural a la ciudad. Entonces, Blanca, me interesaría si nos pudiera caracterizar esta ruralidad que abordas en el libro. Sí, es una ruralidad, bueno, que nos nutre, por un lado, porque al menos esta ruralidad de la región del Maule es la que produce una parte importante de los alimentos que consumimos, de los vegetales que consumimos, de las frutas, verduras. Em, entonces tiene esta cosa de ser un poco nuestra fuente de alimento, pero por otro lado es un lugar que se ha ido desertificando no en términos climáticos, sino que de habitabilidad en los últimos años muy fuertemente. Es un lugar en donde las generaciones jóvenes han migrado, se han ido a las ciudades lamentablemente, y en algunos poblados ha sido bien notorio el descenso demográfico en las últimas décadas, 2 décadas. Entonces, es un lugar que se ha ido vaciando, pero que sin embargo mantiene características que le son propias, em, que para mí al menos fueron de profundo interés para iniciar esta investigación. Es una investigación que tomó varios años. Y aquí la historia es un poco divertida porque yo partí estudiando el espacio público urbano en Talca. Y al poco andar, en 2016, cuando empecé a indagar un poco más sobre estos espacios públicos, sobre todo los vinculados a los espacios que quedaron vacíos posterior al terremoto del 2010, y que había entonces una especie de decadencia de que eso le otorgaba de los espacios privados vacíos al espacio público, se empezó a vaciar el espacio público, me di cuenta que había un desinterés ciudadano muy potente. Inicialmente uno pensaba que ese desinterés era más bien institucional, que las instituciones habían abandonado los espacios públicos, pero también había un abandono del clamor ciudadano sobre esos espacios públicos. Entonces, un poco ante esta imposibilidad de indagar con mayor profundidad en el espacio público urbano, empecé a mirar hacia afuera, empecé a mirar hacia lo rural para tratar de entender quizás ahí algunas pistas de por qué se había vaciado también el espacio público urbano. Eh, entonces fue un recorrido de perderse muchas veces para volver a encontrarse. Ese devenir, espero que quede algo plasmado en el libro, pero yo creo que lo que sí queda plasmado en el libro es esta sorpresa de encontrarse con lo que uno no estaba buscando, y que tiene que ver con esas características de estos espacios que están vacíos, que no tienen forma muchas veces, pero que sin embargo están ahí y tienen un vigor sumamente interesante, muy distinto al urbano, por cierto. Sí, el libro tiene una selección de imágenes que precisamente habla de lo que está explicando ahora Blanca, lo grafica muy bien y lo conversaba con Blanca antes de empezar a grabar y es que evita un tono paternalista o condescendiente con lo rural, ni tampoco lo romantiza. Y en ese sentido, el libro, claro, detecta eso. Es un libro muy cargado de imagen y con textos que son precisos. Acá hay un texto que eh, lo leo, textual. El valor intrínseco de estos lugares hasta ahora no ha sido otorgado, pues se entiende como espacios casuales, que no necesariamente son capaces de ser replicados o reeditados. Y acá hay algo clave, a mi parecer, que es esa idea de si no es replicable, no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo llegaste a eso?
Es que, bueno, cuando parto en estas rondas hacia estos espacios públicos rurales, uno se empieza a encontrar con estas plazas que nadie habita, eh, que tienen un carácter más bien cívico y que están llenas de estas máquinas de ejercicio que son francamente, caen en lo ridículo, porque gente que trabaja todo el día en el campo, moviéndose, ejercitándose, difícilmente va a llegar a una plaza a hacer ejercicio, es como un contrasentido. Pero claro, se tratan de aplicar sobre estos lugares fórmulas que en lo urbano funcionan, pero que aquí carecen de cualquier lógica. Y que sin embargo, al ver todos estos lugares vacíos, estas plazas con estas máquinas de ejercicio o mobiliario, que no viene mucho al caso, sin embargo, media cuadra más allá, unos cuantos metros más allá, sí había vida. Sí había personas reunidas o esperando encontrarse con otras. Entonces eso empezaba a dar pistas y claro, son lugares que tienen esta condición casual, por lo tanto difícilmente pueden ser replicados, difícilmente va a llegar un ministerio y decir, ah, ok, esta es la manera, ocupémosla para todos los otros poblados, porque también cada poblado tenía su manera. Entonces no entran en la lógica institucional de algún modo. Y como no entran en la lógica institucional, los habitantes tampoco los reconocen como válido. No reconocen que eso que tienen ahí es un espacio público. Y me pareció que eso era interesante de retratar en el libro entonces. Eh, lo habíamos comentado en un momento, esta idea de devolver la mano y mostrar que eso que tienen ahí, esas esquinas, esos lugares de encuentro, ese acomodarse en estos espacios casuales, sí son espacio público y que por lo tanto tienen el mismo valor que quizás lo que para la autoridad tiene esa plaza con estas máquinas de ejercicio. Entonces, por ahí yo creo que va la búsqueda de tratar de validar aquello que de otro modo ni los propios habitantes saben el valor que tiene. Entonces, devolver la mano, yo creo, ¿no? Creo que ahí hay que ser suficientemente generoso para observar con cariño y devolver ese cariño de vuelta a esa gente y a esos poblados. Sí, en ese sentido, el libro los identifica esos espacios sin necesidad de querer replicarlos, porque también es una cosa que es bastante común de, bueno, ¿y ahora qué? Que como, y no siempre hay que hacer algo. Y en ese sentido, me, Blanca, hay un buen ejercicio de contemplación, no solamente contemplación y observación, porque esto requiere tiempo. Claramente, si uno está en estos poblados de la séptima región un lunes a las 5 de la tarde, es muy distinto de si es domingo y hay un partido de fútbol. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento y observación? Fue bien frustrante al inicio, porque yo llegaba a los poblados y no había nadie. Claro. Llegaba en mis horarios laborales, porque justamente había a través del fondo que me adjudiqué para poder realizar esta investigación, tenía el espacio, mi horario laboral, para ir a estos poblados. Y yo llegaba en mi horario laboral y no encontraba a nadie, porque claro, también estaban todos trabajando. Eh, entonces tuve que empezar a ampliar esa mirada, empezar a ampliar esos horarios, los momentos de la visita, la búsqueda y también la permanencia. Era imposible llegar, sacar una foto e irse. Había que llegar y estar por mucho rato esperando a que pasara algo y observando si es que pasaba algo. Entonces fue un trabajo bastante más contemplativo, como dices tú, que instrumental quizás. No era fácil llegar y encontrar lo que uno estaba buscando, porque para empezar no teníamos certeza de qué es lo que estábamos buscando. No teníamos certeza si íbamos a encontrar esos valores que uno reconoce con mucha claridad en la ciudad, en estos poblados. Por lo tanto, había que simplemente estar. Y ahí, bueno, yo me serví de los ojos de mis estudiantes, que tienen una capacidad de observación y también un arraigo muchas veces con estos lugares muy profundos. Entonces ya tenían el ojo un poco más desarrollado con respecto a qué situaciones pudiesen ser de interés, cuándo ocurren esas situaciones, y empezamos a tener entonces mucho más ojo de manera simultánea en la región, en la precordillera, en el valle, la cordillera de la costa, algunas zonas más cercanas a la costa para justamente indagar en las posibilidades y después verificar, porque también muchas veces nos encontrábamos con situaciones, teníamos que ponerlas sobre la mesa y preguntarnos, ¿es o no es? ¿Esto alcanza a configurar un espacio público o no?
Y si lo es, ¿por qué? Entonces empezó una cosa bien interesante, de no solo esperar la imagen, sino que también tratar de entender lo que estábamos viendo y validarlo y valorarlo. Entonces fue un trabajo muy, muy reflexivo, por lo tanto, y por lo mismo también fue bastante largo ese trabajo. ¿Qué fue primero, la imagen o el análisis? Em, el huevo o la gallina, Claro. anda por ahí. Eh, yo creo que primero fuimos encontrando situaciones, después haciéndonos preguntas y después volviendo a indagar sobre esas situaciones en la medida que íbamos tratando de profundizar, de rascar un poquitito esos lugares para desprender más información. Muchos lugares requirieron volver muchas veces para lograr entenderlos en profundidad. Entonces sí, había intuición al inicio que nos hizo llegar a algunas imágenes, pero después tuvimos que verificarlas, conversarlas, macerarlas, hasta tratar de entenderlas y ahí volver. En esa línea, bueno, me consta que gran parte de los estudiantes de arquitectura de la Escuela de Talca son de la región. Algunos son de primera generación, lo conversábamos hace una semana. Entonces me imagino que quizás habían, o lo entendían mejor, o cómo fue su acercamiento con esas zonas. ¿Cuánto aportó el input de esos estudiantes, no solamente en el trabajo de, bueno, la fotografía, sino que también del... Muy bien, fundamental, sumamente fundamental. Creo que el ojo de mis estudiantes está mucho más sensibilizado con esas situaciones, las conocen, las han vivido. Eh, a poco andar reconocían las oportunidades. Y es por toda la experiencia que justamente ellos habían tenido en lugares de ese tipo. Sí, yo creo que este libro sin ellos no funciona. Sin ellos, por el volumen de material que logramos recoger, que es una súper pequeña selección la que finalmente está en el libro, por el volumen de reflexiones que alcanzamos a hacer, no hubiera sido posible sin ellos. Entonces, en ese sentido, aquí, por eso yo hablaba que es una coautoría, ¿cierto? De la idea inicial, la pongo yo sobre la mesa, pero es en el conjunto que lo construimos. Estamos hablando con Blanca Zúñiga, autora de Espacio Público Rural, publicado por Sacabana 2021. Blanca, algo, bueno, nos adelantaste de este proceso de investigación que, que lo define como espacio público. De alguna manera lo definimos como el lugar donde se lograba reconocer una comunidad. Se lograba mantener vigentes los lazos, los vínculos entre personas que pudieran entenderse como parte de una comunidad. Y esos lazos son de distinto tipo. Hay algunos que son temporales, que ocurren solo una vez al año, por ejemplo, que están muy, muy fuertemente arraigados eh, y que está retratado en el libro a través de las fiestas religiosas, en donde no se ven más en todo el año, pero en ese momento se reencuentran, se validan como parte de un grupo humano que es capaz de reconocerse como un todo. Em, y hay otros que son más cotidianos y que a través de esos encuentros también la comunidad se energiza porque hay un traspaso de información. Bueno, ¿está todavía tal persona? No, todavía está produciendo tal cosa, no, ¿cómo le ha ido con las ventas? Se casó el hijo, qué sé yo, es el medio de comunicación. Esos encuentros son los que hacen posible que estas comunidades se mantengan vivas en muchos casos. Entonces, por ejemplo, había unas imágenes muy bonitas de cuando llega el móvil. El móvil es un vehículo de distinta envergadura que trae artículos para ser comprados y vendidos. Entonces trae, no sé, cosas para la cocina, en algunos casos en Vilche las frutas y verduras, que no se produce mucho allá. Entonces, ya, el momento que llega el móvil, hay comunidades que están esparcidas en todo el bosque, que no se ven, están muy distantes una de la otra, pero lo escuchan venir a la distancia. Entonces empiezan a salir de a poquitito y llegan al lugar donde llega el móvil. Llega el móvil, hacen su transacción, pero se quedan ahí muchísimo rato, porque es el momento para conectar esas comunidades que están perdidas en el bosque. Entonces, el lugar en donde llega el móvil, uno diría, bueno, pero es un lugar café, de tierra, no es un espacio público.
Pero en ese momento, cuando llegaba el móvil y la gente se reunía, intercambiaba información, se manifestaba y aparecía. Entonces, ese claro en el bosque que hace posible que el móvil esté, se convirtiera en un espacio público fundamental para esa comunidad. Entonces fuimos encontrando muchas de esas situaciones que tienen ese orden, esas temporalidades y que son muy distintas unas de las otras, por cierto. Claro, y que hablan de una temporalidad y no de una solidificación como uno ve en la ciudad que está más o menos estándar o más predecible en el espacio público. Exacto. Entonces, por ejemplo, si uno llega a ese mismo lugar un día cualquiera y no sabe de este evento, nunca vas a ser capaz de reconocerlo como un espacio público, porque en rigor no tiene forma. Claro, Y es porque una de las conclusiones que yo a los que iba aventurando en el libro es que el espacio público no es en sí mismo. Aparece o emerge en la medida que aparecen sus habitantes y después desaparece muchas veces. Entonces, bien interesante esta idea de un espacio público que no, como dices tú, no está solidificado, no está conformado en sí mismo, sino que es efímero y aparece en un momento muy particular, con una situación muy particular, con una manera de habitarse muy particular también. claro, surge a raíz también de una actividad. Tú mencionaste ahí temas Exacto. religiosos o transacciones. Y el libro, a mí, como también personalmente me llega porque tengo recuerdos de Longaví o de Curepto, y tengo muy presente la casa de un amigo en Curepto, que en la puerta, al lado de la puerta, como a la altura de la cintura, hay muchas marcas. Y después di cuenta que eran las marcas de la bicicleta, y acá precisamente en el libro aparece una foto muy bonita de un almacén y afuera está lleno de bicicletas. ¿Cómo fue cómo ves tú el rol de la bicicleta en ese tipo de poblado? Oh, es clave porque es el medio de transporte. Entonces, muchas imágenes del libro, de hecho, vas a encontrar las bicicletas afuera del almacén, en donde es el almacén que funciona como faro para llamar a sus fieles en la mitad de la noche. Y también es divertido porque aparece esta imagen como del faro que llama a los fieles de las pequeñas iglesias que hay, iglesias evangélicas sobre todo, en donde afuera aparecen las bicicletas y no muy distinta a la imagen cuando aparece el almacén con las luces prendidas y las bicicletas afuera. Entonces parece que tienen el mismo rol, solo que van eh, rezándole a distintos dioses. Es bien curioso eso. Uno van y van a hacer sus apuestas. Jugando lotos, loterías, etcétera, y otros van a rezar definitivamente, pero finalmente la imagen no es muy distinta y el espacio tampoco. Sí, Pero sí, la bicicleta está muy presente en esos entornos como un elemento que de nuevo no está diseñado el espacio para ello, sino que simplemente se acomoda la bicicleta en cualquier lugar. Pero es la pieza fundamental muchas veces para lograr reunirse en esos lugares justamente por la distancia que hay entre los pobladores. claro, ahí surge, bueno, cuando la bicicleta no era hondera, sino que es una necesidad. Y en el libro se ve ese contraste que tú bien explicas de una foto está el almacén y al lado está esta iglesia pentecostal. Y también en tema de confianza, porque quienes viven en ciudad claramente no dejaría la bicicleta en cualquier parte, pero en este tipo de instancias sí se da. Además, también en este almacén, estoy pensando en una foto puntual, o en este tipo de almacenes, o en este tipo de pueblos también funcionan como caja vecina, que es un servicio complementario del Banco Estado que en muchas partes eh, el único banco al que tiene acceso es precisamente el Banco del Estado. Exacto, sí. Claro, entonces tienen, esos almacenes son finalmente un poco lo que dices tú, son el banco, son el lugar de apuestas, son el lugar de compra de víveres, son el lugar de encuentro, o sea, cumplen un montón de roles dentro de la comunidad. Entonces son, bueno, también venden alimentos elaborados para ir a comer en esos lugares, entonces funcionan a la vez como bar, como restaurante, cumple todos esos roles en un solo pequeño lugar que enciende sus luces en la noche. También acá hay una cita muy bonita. Dice, estos espacios tienen esta condición hoy y no sabemos si tendrán las mismas características dentro de un año o una década. O sea, es un poco lo que nos mencionas de lo temporal. Esto es lo que identificamos, pero no quiere decir que en el futuro siga existiendo. Claro. También por los cambios demográficos que han sufrido estos poblados, es difícil
aventurarse en cómo van, si estas dinámicas se van a mantener en el tiempo tal cual. Probablemente este análisis sería distinto si lo hiciéramos hoy en alguno de esos poblados, porque producto de la pandemia hubo muchas personas que se vinieron de las grandes ciudades a vivir a estos entornos rurales, pero que lo habitan de manera distinta. Entonces creo que sería interesante quizás en una segunda versión del libro, que no está pensada ni nada todavía, así que no es que esté anunciando nada, em, es ver cómo se ha modificado también con estos nuevos vecinos que han llegado, que tienen costumbres más bien citadinas, si han logrado adaptarse a estas o han aparecido otras. Entonces sí, es muy difícil aventurarse y pensar que esto pueda mantenerse en el tiempo tal cual como está. Son situaciones que están vivas, no son en sí mismas, sino que evolucionan en la medida que sus habitantes lo hacen. Entonces, sí, es muy probable que cambien su condición en un tiempo no muy, en una data no muy larga. El libro fue publicado en 2021, pero el rango de fechas de fotos, ¿de qué año estamos hablando? Partimos con estos análisis, yo creo que el 2016, 2017. Ya. Sí, alcanzamos a sacar hartas imágenes antes de partir la pandemia. Después ya tuvimos que parar y trabajar con lo que teníamos. Entonces estamos hablando del 2016 a 2020, más o menos. Ese fue el rango en el que pudimos salir de safari a tomar imágenes. Y después fue un trabajo más que nada de curatoría, de selección, de edición y de ver cómo, y de nuevo profundizar en la comprensión de aquello que habíamos recogido en esos momentos. Acá también, Blanca, hay una serie de retratos, ya Ujú. sean individuales o personas en banca. Y hay un tema que me llama la atención o que recuerdo mucho de ese tipo de poblado, es que la actitud corporal que transmiten es de que no Ujú. están esperando nada. O sea, hay una Mm, foto acá de tres personas en un paradero, pero no ujú. creo que estén esperando la micro. No, están esperando a ver si se encuentran algo o alguien. Pero en rigor puede que eso tampoco suceda y no importa. Eso no es condicionante para ir y sentarse ahí y reunirse y esperar algo que no se sabe qué es. Hay otra imagen también por ahí en donde hay un señor con la bicicleta a su costado, sentado en un montículo de tierra y que también, bueno, a él lo había, es una historia bien chistosa, a él lo habían echado de la casa. Entonces estaba esperando a ver si un poquitito ya de tanto pasar gente ya pasaba la rabia, me imagino, de de su esposa y podía volver a la casa. Pero en intertanto se iba encontrando con todo el mundo, iba conversando. Bueno, todo el mundo suena mucha gente, en verdad. Probablemente fueron dos o tres personas con las que se encontró. Iba conversando y dejando pasar el tiempo hasta que se calmaran los ánimos en su hogar. Entonces, bien divertido, como finalmente también ese espacio se constituye en eso, en un lugar de espera a ver si le abrían la puerta nuevamente. Claro. Em, pero sí, hay muchos de esos retratos también. Hay otro en donde aparece una pareja de tercera edad. Pero si te fijas, a mí lo que me encanta de esas situaciones es la dignidad con la que se enfrentan al espacio público. No aparecen con cualquier ropa, no aparecen con cualquier zapato. A pesar de que puedan estar en un lugar polvoriento, que de hecho puede no tener veredas asfaltadas, los zapatos están perfectamente ilustrados. Entonces hay una dignidad también para aproximarse al espacio público, sentarse en esas bancas y simplemente dejar que el tiempo pase y esperar a ver si ocurre algún encuentro o no, pero con una elegancia que uno echa de menos en la ciudad, que me pareció fascinante, fascinante esa actitud corporal, que claro, no es solo el cómo me siento y cómo espero, sino que el cómo yo me aproximo ahí, de qué manera me visto para darle dignidad a ese encuentro. Y eso lo encuentro muy, muy bonito. Sí, es muy interesante porque uno pensaría que donde hay más gente, uno se vuelve, como se preocupa más del entorno, pero en realidad se vuelve más anónimo. Y estos espacios, claro, como es posible de que estas personas se encuentren con dos personas más, pero son personas que te conocen, que conocen a tus vecinos, que pueden hablar de ti también. Hay un tema ahí de como pueblo chico, infierno grande. Blanca, también, bueno, y cuando uno avanza en el libro también hay registros de espacios deportivos, pero que son predominantemente masculinos. ¿Qué diferencias vieron entre
o sea, ¿dónde se juntan las mujeres o no se juntan? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo lo vieron ustedes en este proceso? Mira, la verdad vimos pocas, sí, y las que vimos estaban dentro del espacio doméstico. Ahí había una fusión bien interesante porque el antejardín de la casa es el que se volvía espacio público. El antejardín, el portal, el umbral entre el interior y el exterior es el que se convertía en el espacio público, pero más acercándose a lo doméstico. Yo creo que, bueno, hay una cosa muy marcadamente machista todavía en estos entornos, en donde la mujer es la que se hace cargo de la economía doméstica y de las labores del hogar. Por lo tanto, esos espacios de estar en lo público están más vinculados al estar atento a la comida, a lo que se está desarrollando al interior. Por lo tanto, aparece esta intersección entre lo público y lo privado también de una manera muy interesante, porque están ahí atentos a lo que parece, a lo que sucede al interior y atentos a lo que sucede en el exterior, quién va pasando, cuándo va pasando, pero velado por un límite, que es generalmente ese borde entre lo que administrativamente consideramos público y privado. Pero aquí justamente si bien se vela, se difumina también, porque ya no sabes si el living del interior de la casa es un espacio público o es privado. No queda claro. No queda claro, porque muchas de esas puertas quedan abiertas todo el rato. Entonces tú vas pasando y ves a la persona que está al interior de la vivienda en su estar y lo saludas. Por lo tanto, eso, que era una actividad íntima, privada, dentro de lo doméstico, se vuelve público también. Pero esos eran los lugares donde nos encontrábamos a las mujeres. Muy pocas estaban en lo cotidiano afuera. En los eventos de otro tipo, por ejemplo, estas procesiones religiosas, sí, ahí aparece con mucha fuerza la mujer. Pero en las otras, en lo cotidiano, estaban en ese otro espacio, más cautelado. Sí, es muy interesante. Claro, mencionas casi textual una cita del libro, de ese espacio de transición entre la puerta. La puerta no tiene esa carga urbana. Más también Mm. temas de seguridad, de confianza, comunidad. eh, y acá, para también quienes nos escuchan y no conocen Talca o no conocen o no tienen en mente ese clima, no estamos hablando de que eso sea un tema climático en el sentido de lo que uno ve, no sé, con Natura Futura en Ecuador, en Guayaquil, perdón, en Babahoyo, donde el clima afuera y adentro no tiene una diferencia. Aquí estamos hablando de una ciudad o de una región que tiene un clima marcado, caluroso seco en verano, lluvioso frío en invierno, y esto tiene ciertas como transiciones, pero esto del clima nos afecta mucho. También aparece el tema de el portal, la sombra, y queda muy claro ese espacio como intermedio. ¿En cuánto afecta o cuánto define el clima ese tipo de comportamiento, según tú? Yo creo que ahí en los espacios intermedios que aparecen a continuación de las viviendas son fundamentales. Llámese corredores, pasillos, espacios cubiertos por vegetación, parrones. Hay una selección también bastante clara en ese sentido en el libro, en donde esos espacios son los que le dan la habitabilidad o la posibilidad de interacción a estos lugares. Porque de otro modo en verano son insostenibles. Estar ahí esperando que alguien pase sin una buena sombra es imposible. Y en invierno lo mismo, necesitas una cierta temperie, una protección del viento, de la lluvia. Por lo tanto, esos espacios intermedios de corredores, pasajes, umbrales, vegetales, son fundamentales. Mucho también sucede bajo el manto de una buena copa, de un buen árbol, porque eso cumple ambas misiones, tanto en invierno como en verano, de proteger, de dar temperie, y por lo tanto muchos de esos espacios públicos se sitúan ahí. Son muy inteligentes en ese sentido, o sea, no están en cualquier parte. Han encontrado la manera de situarse y protegerse frente a estas condiciones climáticas para promover esos encuentros. Sí, hay una serie de fotos, estoy pensando en las fotos que hace al final, donde, si no me equivoco, son carreras de galgo, ¿o no? Sí, Y ahí hay una foto muy bonita de una especie de pasillo que está tamizado por una serie de una alameda y sí. luego también por una estructura de madera que es muy casera, pero
Uno podría imaginarse los pasillos también de estas casas patronales y uno se imagina la Exacto. temperatura más fresca ahí en verano. Sí, esa alameda que describes tú, que de hecho, si no me equivoco, sí, eran álamos, tal cual, fundamental para la sombra en verano, para la protección en invierno. Y también esa alameda, esa secuencia de árboles que estaba en ese borde de esa cancha, hace que la interacción entre los usuarios de ese espacio sea mucho más larga que la carrera en sí misma. Porque una vez que terminan las carreras, se quedan, hacen los asados, aparece el alcohol, aparece todo un programa alternativo a la carrera en sí mismo que es muy potente. Y ahí también, mira, ahí nosotros tratamos de mirar muy desprejuiciadamente el alcohol, porque aparecía la presencia del alcohol en estos lugares muy potente y que de alguna manera extendía la permanencia. Entonces hacía que estos espacios lograran tener vida más tiempo, porque estaba esta idea de compartir una copa de vino, compartir una cerveza, quedarse conversando. Entonces ya no era simplemente estar, ir al partido de fútbol o a la carrera de galgos e irse, sino que estaba lo que hoy en día se denomina el tercer tiempo, ¿cierto? Ese espacio del tercer tiempo de estar después y que estaba generalmente acompañado por el alcohol. Y nos pareció interesante observarlo así, sin ese prejuicio que uno tiene en Y el general de juicio por medio. moral. Claro, claro. De decir, no, este es el alcohol, entonces no, este es un espacio. Aparece todo nuestro background de iglesia católica, el bien y el mal. Y no, tratamos de mirarlo con mucha apertura, para poder entenderlo también. Claro, pero algo también sucede y se en ese espacio, y ahí uno podrá hacer Exacto. una lectura como lector, como quiera, pero claro, inevitable hablar de eso cuando uno se refiere a ese tipo de espacio. Blanca, nos queda muy poco tiempo, pero me interesa preguntarte, ¿cómo hay retratos que son de primera persona? ¿Cómo fue esa relación con la gente? ¿Cómo se aproximaron a ellos? ¿Cómo lo vieron? Porque ganarse la confianza de alguien que no conocen, en un pueblo donde todos se conocen, no debe ser fácil, menos aún si es que uno viene de una institución como es la academia. Ahí fueron clave estas idas y vueltas. El ir una vez, dos veces, tres veces y te terminaban reconociendo. En un momento ya había una conversación de por medio. ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo? Siempre tuvieron una muy, muy buena apertura, sobre todo con los estudiantes, porque nos ven como, ah, pobrecito, tiene que hacer la tarea, yo le ayudo, ¿ya dónde poso? ¿Cómo me pongo? Aparece una disposición muy distinta cuando saben que es un trabajo académico, un trabajo que para ellos les va a significar una nota y eso. A pesar de que ellos no lo pusieran sobre la mesa, había una muy buena disposición en general a esa condición, a la condición del estudiante. Pero en general hay una generosidad en la gente de la región bien, bien impresionante. Eso de querer compartir todo sin una mirada desconfiada. eh, Fue bien bonito también encontrarse con eso, con una apertura a, a ser reconocido o a ser visto, sin ningún filtro. Entonces no tuvimos muchas dificultades, por suerte. Todo lo contrario, o sea, los iban reconociendo a los estudiantes y después les invitaban, uy, tómese un algo, ¿cómo les fue con el trabajo? Aparecía un vínculo muy bonito. Qué bonito. Blanca, te quiero agradecer. Hoy día conversamos con Blanca Zúñiga, autora del libro Espacio Público Rural, publicado por Sacabana el 2021. Muchas, muchas gracias, Nicolás. Siempre para mí es un agrado hablar de este libro porque fue realizado con mucho cariño. Y no solo de mi parte, de los estudiantes también. Entonces, el poder revisitar estos episodios del libro siempre es muy, muy grato y transmitirlo y ojalá hacer que ese disfrute se pueda transmitir a otros y que se pueda compartir con otros. Esto fue Terraza, con Nicolás Valencia.